Buenos días, queridos hermanos. Que el Señor les bendiga. Doy gracias al Señor por nuevamente tener esta oportunidad de compartir su palabra. Eh, por problemas de mi tiempo y de mis horarios, siempre estoy obligado a hacer estas grabaciones ya tarde. Pero la hora no importa tanto. Mi mayor interés es poder contactarme con ustedes a través de este medio y poder saludarles. Doy gracias a Dios porque nos ha mantenido con vida, con salud, con fuerza y con ánimo. Y quiero saludarles a cada uno de ustedes con mucho afecto, con mucho cariño. Siempre me expreso con este deseo de que pase este tiempo que nos tiene tan aislados. Pero estar agradecidos porque existe este medio en que podemos comunicarnos y vernos. Quiero saludarles, mis hermanos, y especialmente, como siempre lo hago, a mis hermanos del sur que tanto extraño. Va a llegar el momento en que podamos abrazarnos y compartir. Quiero orar en este momento para pedir la dirección de Dios en la exposición de su palabra. Padre y Dios nuestro, estamos en su presencia y pidiendo, Señor, pidiendo con humildad, Señor, misericordia, que usted sea paciente con nosotros y nos perdone todas aquellas cosas que hemos hecho y le han estorbado, le han entristecido. Damos gracias porque usted es un Dios de misericordia infinita y nos ama, nos da muestras en cada instante de ese amor. Oramos, Señor, para que su Espíritu Santo sea en esta hora, conectándonos, Señor, a través de la palabra y obrando como Él lo hace, guiándonos a toda verdad, abriendo los corazones, las mentes, para que lo que se diga, lo que se hable, lo que se exprese, sea viniendo de usted, Señor. Queremos solamente hacer su voluntad. Pedimos su bendición, le alabamos y le exaltamos y le amamos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el tema de esta mañana parte de una pequeña experiencia que tuve ahora unas 2 semanas atrás. Recibí una llamada telefónica de un hermano que hacía años, que no sabía de él. Y no supe en realidad cómo él se consiguió mi teléfono, y total que fue una sorpresa muy grata. Y pudimos compartir recordando el tiempo en que él recibió al Señor, sus experiencias, sus primeras experiencias con Cristo. Y fue una conversación muy grata. Pero llegó un momento en que surgió naturalmente una pregunta, yo creo que mucha gente la hace. Él me pregunta, ¿te vacunaste? Yo respondí, sí, ya tengo las 2 dosis del COVID e incluso me vacuné contra la influenza. Usted sabe que uno entradito en años tiene que cuidarse, ¿cierto? Bueno, bastó esa respuesta para que nuestra conversación se desviara hacia lo que es el tema que hoy yo quiero compartir con ustedes este domingo y del cual yo creo que los cristianos evangélicos no podemos estar indiferentes. ¿Cuál fue mi preocupación? Mi preocupación surge no del hecho de que tuviéramos diferencias con respecto a vacunarse o no, sino que los argumentos que expresó mi querido hermano respecto a por qué él rechazaba la vacuna. Me habló que esta vacuna era la marca de la bestia, el 666, y que el permiso que el Ministerio de Salud junto con el código QR entrega para circular libremente a quienes ya han cumplido con el programa de vacunación, lo confirmaba porque era un permiso que permitía movilizarse y comprar. Era un sello que uno tenía. Y él lo veía como una confirmación de lo que expresa el libro de Apocalipsis. Bueno, conversamos un poco más sobre este tema y yo me fui dando cuenta que
estas afirmaciones que él estaba haciendo y las razones que daba para no vacunarse no provenían de un estudio de la palabra que él hubiera hecho, sino que era fruto de una enseñanza que él había recibido. Y de ahí, bueno, de esta pequeña experiencia que yo tuve, eso no hizo otra cosa que mostrar la punta de un iceberg que se encuentra dentro de muchas de nuestras iglesias cristianas y que muestra la gran cantidad de noticias, de creencias, de afirmaciones, de doctrinas que circulan por los púlpitos, por los programas religiosos de la televisión, en las redes sociales. Todo eso sin que haya un claro respaldo bíblico. Esta situación es la que a mí me motiva a compartir estas reflexiones, porque pienso que tenemos una urgencia de volver al cristianismo bíblico, tanto en lo que es nuestra formación doctrinal, como en nuestra vida como cristianos. El punto que deseo poner en esta reflexión es que más que nunca en este tiempo, cada cristiano debe tener seguridad que lo que cree, que lo que enseña, que lo que recibe y lo que vive debe estar basado en la inmutable palabra de Dios, que es la verdad verdadera. La verdad verdadera. Cada vez es más importante para nosotros saber reconocer las falsas enseñanzas que circulan por el mundo y que desgraciadamente también se ha introducido en la iglesia. Y recordar cada día lo necesario que es tener en nuestra mente las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Él dijo, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan 8, 31, 32. Queridos hermanos, el tema de la vacuna, si se coloca o no, pasa a ser en esta reflexión una anécdota, algo secundario. La vacunación es voluntaria y nadie puede obligar a otro a vacunarse. Pero otra cosa es influenciar para que otros tomen decisiones o den enseñanzas usando erróneamente la palabra de Dios, ya que eso podría significar incluso tomar el nombre de Dios en vano y afectar la verdad del Evangelio. Entonces, la raíz de toda certeza doctrinal pasa por saber si nuestra fe está o no basada en la palabra de Dios y no en lo que hemos escuchado de la boca de otros. En otras palabras, debemos estar seguros en qué descansa nuestra fe. Esto es importante porque afecta el testimonio del Evangelio. Queridos hermanos, la fe cristiana hay que cuidarla. Para muchos incrédulos es motivo de burla, que la fe cristiana para ellos es una muestra de ignorancia, de simpleza intelectual. Son opiniones que siempre han generado controversia, y principalmente porque muchas veces no hemos sabido defender nuestra fe. Miren, yo recuerdo con pena una entrevista que le hicieron al pastor Soto, no sé si lo recuerdan ustedes. Yo no estoy de acuerdo en las formas del pastor y muchas cosas que se dijeron de él, pero esa entrevista fue penosa. La persona que los invitó a la televisión lo hizo con solo la intención de burlarse de él. Le hizo preguntas, lo insultó, con todo respeto le decía, como justificando el insulto. Y yo admiro que el pastor se mantuvo el dominio propio, pero fue penoso, mis queridos hermanos. Lamentablemente, este tipo de situaciones se provocan cuando hay muchos cristianos sinceros
que por falta de enseñanza parecen estar confundidos respecto a su fe, tal como los incrédulos, y son objeto de burlas. No me estoy refiriendo al pastor en cuanto a quien no sepa defender su fe, sino que tal vez acudió con simpleza pensando que iba a ser entrevistado seriamente. Pero uno de los cuestionamientos más frecuentes que hace el incrédulo es creer que la razón es enemiga de la fe. Y la mayoría de los que cuestionan la fe del cristianismo opinan erróneamente que la fe es una creencia irracional y que desde el momento que nosotros nos entregamos al Evangelio, somos personas que abandonamos la reflexión crítica, abandonamos el sentido común. Pero, hermanos queridos, la fe verdadera no es ciega, como se escucha con frecuencia, pues la fe comienza con el conocimiento. La fe nuestra no es una superstición, tampoco son conjeturas o suposiciones. Nuestra fe se funda en hechos que están respaldados por la verdad de Dios. Ese dicho popular que dice que la fe es ciega se debe aplicar a la falsa fe, porque la fe verdadera nunca es ciega. Más aún los cristianos, los hombres y mujeres de fe en Cristo, necesariamente debemos tener cierto escepticismo sano frente a lo que escuchamos. Y miren, aún de nuestros líderes. Y esto puede llegar a ser tan necesario como la misma fe. ¿Por qué digo esto? Porque es bueno en algunas ocasiones dudar si lo que te dicen no está en la Biblia. Hermanos, no es pecado dudar, pero puede ser fatal creerlo todo, especialmente en estos tiempos en que hay tanto engaño y mentira. Mire, recuerdo a Juan el Bautista. ¿Se recuerdan de ese pasaje en que Juan está en la cárcel? Y él duda de Cristo. Esto está en Mateo 11, versículos de 2 al 6. Y el texto dice, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió a 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Muchos de los personajes bíblicos que consideramos pilares de fe tuvieron momentos de duda. Y eso no significa que hayan tenido menos fe. Su fe fue puesta a prueba en esos momentos. Hermano querido, deja que tus dudas te acerquen a Dios, no que te alejen de Él. A medida que te acerques a Él, vas a encontrar la fuerza para confiar más en Él y tu fe se va a fortalecer. Miren, David, Juan el Bautista, Pedro, junto con muchos otros héroes bíblicos, lucharon con diversas dudas sobre Dios y su capacidad o su deseo de ayudar en momentos de crisis. A Dios no le preocupan tus dudas. Siempre que en medio de ellas busques respuestas de parte de Él, en su palabra. La duda puede convertirse en pecado si te aleja de Dios y te va a hacer una persona de corazón duro. Una de las estrategias de Satanás es hacer que dudes de la bondad de Dios. Él procura que te olvides de todo lo que Dios te ha dado y que te concentres en lo que no tienes. Eso es lo que siempre hace el engañador. Dios nos ha dado libertad para pensar. ¿Por qué? Porque eso nos permite que podamos ponderar y evaluar nuestras decisiones sin presiones. Y ese es un requisito básico para la fe verdadera. Tenemos que llegar a creer libremente. La principal característica de una secta es que te impiden la libertad para pensar. Una secta lo primero que hace es adueñarse de tu mente y mediante repeticiones reiteradas de sus principios logran rendir tu capacidad de evaluar y de discernir, de manera que el falso profeta
es el que llega a pensar por ti y te dice lo que debes hacer o no debes hacer. Desgraciadamente, la iglesia, a veces ya sea consciente o inconscientemente, puede ejercer esa misma clase de presión, de manera que los miembros llegan a pensar, igual que todo el grupo, en lugar de llegar por sí mismos a reconocer la verdad mediante el estudio y la reflexión profunda, que es lo que yo creo que ocurrió con mi querido hermano. Esa forma de creer es un tremendo peligro, porque se puede llegar a creer por creer, pero sin comprender nada. Y esa actitud mental demuestra que la persona que ha caído en eso solo ha sido sometida a lo que dice la iglesia. No cree porque ha llegado al convencimiento, a la certeza que es la fe. La fe verdadera no consiste en ignorancia, sino en conocimiento. Y no cualquier conocimiento, porque la fe verdadera parte por el conocimiento de Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y es un conocimiento que debemos adquirirlo. No tenemos excusa para no poder responder preguntas acerca del Dios en el cual creemos, el Dios de nuestra fe. Es muy probable que hoy en las iglesias haya personas que han aceptado enseñanzas en las que nunca verdaderamente han creído. Y por lo tanto, esas personas solo llegan a vivir vidas simuladas, no vidas reales en Cristo. Esas vidas no es la nueva vida que Cristo ofrece. Y por lo tanto, pueden hacerse muy desgraciadas. Esas son personas que requieren con urgencia ser enseñadas y más que eso, ser discipuladas para que la palabra de Dios ellas puedan masticarla, paladearla antes de que lleguen a su corazón. ¿Cómo es posible llegar a tener esa fe que dice la palabra que una vez transformó al mundo? La fe bíblica nace de una relación íntima y constante con Dios. Para creer profundamente, radicalmente en alguien, al punto de estar dispuesto a entregarle su vida y hacer todo lo que esa persona te pide, es necesario, es obligatorio, es prioritario que a esa persona la conozcas cabalmente, profundamente, y de esa relación íntima va a nacer la verdadera fe. Si tu fe es débil, especialmente en medio de las pruebas, es porque te olvidaste de cómo es Dios y de lo que Él promete hacer a los que confían en Él. Mira, escucha la palabra. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócenos en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Proverbios 3, 5, 6. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán, ni la llama arderá en ti. Isaías 43, 1 y 2. Son textos preciosos que nos hablan de cómo es Dios. Entonces, solo los que conocen bien a Dios son los que confían plenamente en Él y en su palabra. El Señor Jesús dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan 17, 3. Pero hay una realidad. Es posible que haya algunos de nosotros que estén luchando, porque en su interior pueden decir, ¿cómo puedo tener fe en las bendiciones de Dios cuando lo estoy pasando tan mal ahora? Es una realidad. ¿Cómo puedo tener fe en la Biblia que dice de Dios cuando la leo y no entiendo nada? ¿Cómo tener fe en alguien que nunca he visto? Hermanos, la respuesta a esas dudas
es que todos nosotros, cada día, al comenzar el día, confiamos en personas que no conocemos, en sistemas que tampoco entendemos, y confiamos en nuestros bienes para un futuro que tampoco conocemos. Miren, ¿qué será más fácil? Confiar nuestros ahorros en un banco formado por personas que no saben ni sus nombres, en una AFP que solo conocemos sus iniciales, o entregar nuestras dolencias en las manos de personas que dicen ser médicos, pero a quienes no conocemos su pasado, dónde estudiaron, qué notas sacaron en la universidad. Y confiamos en ellos. ¿Es más fácil eso que confiar en lo que dice la Biblia como verdad y confiar en un Creador que creó todo lo que vemos y en Cristo que fue muerto en una cruz por salvarnos a nosotros? Miren, queridos hermanos, para confiar siempre tendremos que decidirnos sobre la base de la evidencia que existe. Aquellas personas que no conocemos, o para aquellos hechos y sistemas que no comprendemos, generalmente esa evidencia es desconocida. Y por eso muchas veces somos engañados. En cambio, para la Biblia hay amplia evidencia de sus verdades acerca de todo lo que allí se dice. Y esa evidencia está en la misma palabra. Surge de estudiarla, guiada por el Espíritu Santo. La palabra misma se justifica a sí misma como que es verdad. Hermanos queridos, es verdad que ninguno de nosotros estuvo presente en la creación, ni delante de la cruz cuando murió Cristo. Y sin embargo, debemos creer esos hechos y tener fe. ¿Por qué? ¿Por qué hemos creído entonces? El solo intento de responder a esta pregunta nos hace respondernos porque está en la palabra. Y para creer eso es porque nos hemos esforzado en llegar a conocer al gran Dios de los cielos, que está en la palabra. Y porque efectivamente la fe verdadera no es ciega, viene del conocimiento de Dios. Y a medida que vayamos conociendo a Dios, nuestra fe crecerá. Y Él se revelará también cada vez más. Y esa fe volverá a crecer, porque siempre es y será así. Dios se revela por medio de la fe. Para terminar, y volviendo al hecho que inició esta reflexión, quiero preguntar, si es que usted no lo ha hecho, ¿por qué usted, que es cristiano, no se ha vacunado? ¿O por qué no usa mascarilla? ¿Teme que se le juzgue por falta de fe en el poder de Dios o tiene otras razones? Yo no quiero caer en el tema si la vacuna es válida o no es válida. O eso es algo que viene de la evidencia que tenemos. Pero me voy a tomar de ese hecho para una reflexión que comprueba que la Biblia, incluso para estas situaciones que no están descritas específicamente en la Escritura, tiene enseñanza. Hermanos, hay muchos hechos de la vida diaria de los cuales la Biblia no se refiere particularmente. Como este caso que estamos hablando, si debemos vacunarnos o usar mascarilla en la pandemia. Estos son hechos respecto de los cuales debemos saber cómo ejercer la libertad que Dios nos ha dado como cristianos. Nosotros tenemos libertad para decidir qué vamos a hacer. Pero, busquemos en la palabra. ¿Cómo podemos guiarnos para ejercer nuestra libertad? Hay un texto en la Escritura que dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. ¿Dónde está eso? En la carta de Pablo, la primera carta a los Corintios, capítulo 10,
versos 23, 24. Primera de Corintios 10, 23, 24. Este texto es un mensaje central para todos los creyentes de todos los tiempos respecto de aquellos temas que la Biblia no toca explícitamente. Esas áreas grises sobre las cuales el creyente debe saber cómo actuar. En este caso, aquí la Escritura nos enseña cómo usar la libertad que Dios nos ha dado. La frase dice, todo me es lícito. Pero ¿cómo se interpreta esto? No se trata de que tenemos libertad para cualquier cosa, ni de una licencia para pecar. El uso de la frase todo me es lícito se refiere a las acciones que, siendo perfectamente legítimas, porque están dentro del ámbito de nuestra libertad, pero están reguladas. ¿De qué manera? Porque algunas no es prudente para nosotros como cristianos que participemos de ellas, porque no edifican a la otra persona que no está de acuerdo con nosotros. No actúan como ayuda en su crecimiento espiritual. No reflejan un buen testimonio de amor hacia esa persona. Son piedras de tropiezo para que ellas acepten el Evangelio. Miren, hay dos grandes reglas para guiarnos en nuestras vidas cristianas respecto al uso de la libertad. La primera regla es siempre buscar la gloria de Dios. Todo lo que hagamos, todo lo que digamos, todo lo que pensemos, debe ser para glorificar a Dios. La segunda es siempre buscar el bien de nuestros semejantes. Por eso, en el capítulo 10 de la primera carta de Corintios, el versículo 33, dice, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. ¿Qué hemos aprendido hoy en esta reflexión a partir del tema de la vacuna? Yo mi ánimo no ha sido el de crear una división con los hermanos que tienen otra posición respecto a este tema que no está en la Biblia, por supuesto, pero que yo he tratado de guiar. Tampoco quiero decir con claridad que nunca he escuchado en nuestra iglesia alguna intervención o alguna enseñanza, alguna prédica que contenga falsa doctrina. Pero ¿qué pasa? La Biblia nos dice que en los últimos días, que son los días entre el periodo apostólico cuando Cristo venga a establecer su reino en la tierra, es decir, ahora, en nuestros días, estamos en los últimos días, habrá una gran apostasía. Y luego la Biblia dice, da una larga lista de cómo van a ser los hombres en ese tiempo. Serán personas que externamente parecen ser religiosas, pero por sus acciones vamos a reconocer, por su conducta, que ellos viven una mentira. La palabra dice que tendrán apariencia de ser piadosos, pero sus actos lo desmienten. Y se nos ordena apartarnos de ellos. Son los vasos de barro de los que hay que limpiarse. Esto está en 2 de Timoteo 3, del 1 al 8. Ese capítulo completo es tremendamente importante para estos tiempos. El consejo que Pablo le da a Timoteo. Igualmente la Biblia nos dice que es palabra de Dios. La palabra de Dios la que ministra la verdadera fe a nuestros corazones. ¿Qué dice la Biblia? La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10, 17. Y la Biblia una y otra vez afirma la importancia de la fe verdadera en nuestras vidas. Asegura que somos salvos por fe. Efesios 2, 8. Y que el justo por la fe vivirá. Romanos 1, 17. Y nos recuerda que sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11, 6. Finalmente, se nos manda que tomemos el escudo de la fe. Efesios 6, 16. La defensa esencial del cristiano contra las armas del enemigo. Entonces, hermanos queridos,
Es vital para nosotros los cristianos tener una visión correcta de qué es la fe, especialmente ahora, en estos tiempos. Por consiguiente, errar o confundirse en la fe es algo grave. Y la misma Biblia lo dice. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre y la mujer de Dios sean perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3, 16, 17. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo, a través de tu palabra, nos guía siempre a la verdad verdadera, a la fe verdadera, en la cual tiene que estar depositada nuestra vida, nuestros actos, nuestros pensamientos, nuestras esperanzas. Señor, estamos en los últimos tiempos, es verdad, y estamos expuestos a muchas enseñanzas falsas. Muchas pueden ser llegadas o dadas con buenas intenciones, pero el error está a las puertas, si no examinamos esas enseñanzas a través de la Biblia, a través de lo que tú nos has dejado como regla de fe y de conducta. Yo pido una bendición para mis hermanos, ese discernimiento espiritual, esa sabiduría profunda que puede averiguar, que puede entrar incluso en lo profundo de tu corazón, Señor. Te alabamos, Dios, porque no estamos solos. Te alabamos, Señor, porque aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo. Y tu Espíritu nos cuida, intercede y nos guía. Te bendecimos una vez más, Señor, y bendecimos tu palabra santa. Pedimos, Señor, esa sabiduría que viene de lo alto para cada uno de mis hermanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos. Que el Señor les bendiga. Todo mi afecto, todo mi cariño y mis oraciones están cada día para ustedes. Les quiero mucho. El Señor les bendiga.